¿Ok? Entonces, bien. Vamos entonces, hermanos, aquí vamos a observar el capítulo 5 y vamos a ver algunos detalles interesantes. Hermanos, hoy en este capítulo tenemos las siguientes divisiones. El compromiso de la iglesia, más o menos en los versículos del 1 al 17, la experiencia de la iglesia, en los versículos 18 al 24, y la expectativa de la iglesia, en los versículos 25 al 33. Más o menos, esa es una pequeña división. Y comenzamos entonces con los primeros dos versículos, observando un poco la vida en el Espíritu, olvidando la oscuridad, ¿no? Caminando en amor. Sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando habla, dice, hermanos, sed pues, aquí Pablo concluye entonces la idea de Efesios 4. Sed pues, donde él escribió, hermanos, como los cristianos deberían de relacionarse el uno con el otro. Sed imitadores de Dios. La idea es simple, hermanos. Debemos hacer a Dios nuestro ejemplo y modelo. No podemos contentarnos al compararnos entre los hombres. Debemos poner atención a la idea de 1 Pedro 1, 15 al 16. Cuando dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces aquí dice, hermanos, no dice piensa en Dios o adora a Dios, aunque estos son deberes cristianos muy importantes. Pero este es un llamado para la acción práctica, yendo más allá en nuestra vida interna con Dios. Entonces podríamos decir, hermanos, que esta es una continuación de la misma idea que Pablo mencionó ahí en Efesios 4:13, en cuanto a la extensión del crecimiento del cristiano. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces también podríamos decir que esta es una continuación de la idea de Efesios 4:32, donde se nos mandó perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces el comportamiento de Dios hacia nosotros se convierte en la medida del comportamiento, en este caso nuestro, hacia los demás. Así que es importante ver que Dios es mucho más que nuestro ejemplo. Muchos errores, hermanos, vienen a la iglesia cuando Jesús es presentado únicamente como un ejemplo de conducta. No somos hechos salvos por el ejemplo de Jesús, pero una vez hechos salvos, ¿cierto? Su ejemplo es muy significativo para nosotros. Dios es más que nuestro ejemplo, pero Él también es nuestro ejemplo. Cuando dice como hijos amados, los hijos son imitadores naturales, hermanos. Por lo regular hacen lo que ven que hacen sus padres u otros adultos. Entonces cuando actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza, estamos hablando como hijos de Dios, le imitaremos. Entonces mientras imitamos a Dios, nos volvemos en representantes de Dios, especialmente delante de aquellos que han sacado a Dios de sus vidas. Entonces la pregunta es, ¿para qué somos enviados al mundo? No es para mantener a los hombres con la mente en Dios, quienes tienen la ansiedad de olvidar, ¿cierto? Si somos imitadores de Dios, como hijos queridos, ellos serán obligados a recordar que hay un Dios, pues verán su carácter reflejado en el nuestro. De hecho, hemos escuchado de un ateo que dijo que podía pasar sobre cualquier argumento, excepto el ejemplo de su madre piadosa. Él nunca pudo contestar eso. Entonces, cuando habla ahí la Escritura, andad en amor como también Cristo nos amó, ¿ya? Como en todas las cosas, Jesús es nuestro ejemplo. De la manera que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, debemos demostrar el mismo tipo de amor. También dice ofrenda y sacrificio. Jesús dándose a sí mismo, hermano, fue obviamente un sacrificio para agradar al Padre. Entonces también podemos ofrecer un sacrificio agradable, que podríamos decir que es el olor fragante.
mientras nos damos, ¿no es cierto?, en amor por otros. De hecho, a menudo pensamos, hermanos, que podemos dar nuestra vida de formas dramáticas para mostrar nuestro amor por otros. Pero Dios nos llama a dar nuestra vida poco a poco, ya en pequeñas denominaciones, en lugar de grandes pagos, ¿no? Pero es el dar nuestra vida, esa es la clave. De hecho, Adam Clarke en esta palabra ofrenda, ya una oblación, dice, una ofrenda eucarística, lo mismo que Minchak, en este caso Levítico 2.1 dice, ¿no? Y siguiendo, el cual se explica que es oblación a Jehová, o sea, su ofrenda será de flor de harina, significa cualquier ofrenda por gratitud, era expresada, hermanos, por bendiciones temporales recibidas por la liberalidad de Dios. De hecho, cuando también habla acerca de esta palabra sacrificio, dice que es una ofrenda por pecado, una víctima por el pecado, ya el cual universalmente significa el acto sacrificial, hermanos, en la cual la sangre de un animal era derramado por la expiación del pecado. Y estos términos, hermanos, pueden ser justamente considerados al incluir cualquier tipo de sacrificio, ofrenda y oblación hecha a Dios por cualquier cuenta. Entonces ya, si llegamos ya a los versículos 3 y 4, vemos un contraste al andar en amor. Y en este caso, un conducto no apta para el cristianismo. En este caso, cuando dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Ya? Entonces Pablo agrupa a estas ideas de pecado sexual y de inmoralidad, indicando que nada de esto conviene a santos y que ni siquiera, hermanos, debería de ser nombrado entre vosotros, el pueblo de Dios. Entonces Pablo utiliza una lista más o menos comprensiva de pecados sexuales, como la fornicación, se recuerda que en el original es porneia, una amplia palabra que describe el pecado sexual. Inmundicia también es otra palabra amplia, ¿no es cierto?, para un comportamiento moral sucio, especialmente en un sentido sexual. Cuando habla de necedades, tiene por mucho el mismo sentido de que inmundicia, ¿no? Truhanerías, el cual tiene la idea de humor sexual sucio, inapropiado. Entonces debemos de notar, hermanos, el tema del ruego moral. No es así, no es decir, evade estas cosas para que puedas ser un santo, pero eres un santo y ahora vive de una manera apta para un santo. Entonces, el constante ruego moral del Nuevo Testamento es sencillo: debes ser quien eres en Jesús. Aquí cuando la palabra dice, como conviene a santos, este énfasis, hermanos, en pecado sexual era apropiado. La cultura, fíjate, hermanos, en los días de Pablo, en la ciudad de Éfeso especialmente, era muy dado a la inmoralidad sexual. El tipo de comportamiento que Pablo dice que no conviene a santos era por mucho aprobado en la cultura, no sé si me entiende, era normal. Y hoy día es prácticamente similar, hoy día es muy similar. Avaricia, dice, palabras deshonestas. Pablo incluyó avaricia y palabras deshonestas en esta lista, digamos, debido a su cercanía, hermanos, con el pecado sexual. Entonces, el deseo de tener algo que no nos pertenece y el hablar deshonestamente ha conducido a muchas personas al pecado sexual. Pero avaricia y palabras deshonestas tienen una relevancia más allá de su relación al pecado sexual. Entonces también habla de palabras, en este caso, otro detallito en las palabras deshonestas, dice, el cual es facilidad de cambiar las palabras, ¿no es cierto?, en el contexto, ya en el contexto. O sea, la idea es la de aquel que puede convertir cualquier conversación en bromas de asuntos sexuales, usualmente, hermanos, con doble sentido. A eso se refiere en palabras deshonestas, ¿no? Ahora, antes bien dice acciones de gracia.
Positivamente el cristiano debe de dar gracias por el sexo, fíjate. Lo recibimos agradecidamente como un regalo, ¿ya? Y disfrutamos el sexo de una manera que glorifica a nuestro, en este caso a nuestro Señor o a nuestro dador. Y usted tiene que tener claro eso, que el propósito de Dios al dar el sexo no es primordialmente para la gratificación individual, sino para la unión de la relación del marido con la esposa en una carne. Ciertas expresiones de la sexualidad son pecado, no porque Dios quiera privar ciertos aspectos del disfrute, sino porque obran en contra de su propósito para el sexo. De hecho, vemos, hermanos, como el versículo 5 al 7, vemos las consecuencias de conductos que no convienen a los cristianos. Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Entonces cuando habla, hermanos, aquí de que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, las personas mencionadas en Efesios 5:3, el fornicario, el mundo, el avaro, no tienen herencia en el reino de Dios. Si el reino de Dios está vivo en ellos, una transformación debiera haber ocurrido, ¿cierto? Para que no puedan descansar en su práctica habitual de estas cosas. Entonces, la idea de Pablo en este pasaje puede ser, hermanos, aplicado fuera de contexto de una manera que condena. Y uno podría decir, bueno, he pensado en cometer fornicación, así que eso significa que he fornicado en mi corazón. Y eso significa que, hermanos, significa que soy culpable, ¿cierto? Que soy culpable como si hubiera cometido la fornicación, ya que soy culpable como aquel que comete fornicación. Y esto no tiene herencia en el reino de Dios. Entonces, yo tampoco, debido a mis pensamientos sobre la fornicación. Pero esto va en contra del sentido de la palabra de Dios. Entonces, cuando habla de avaro, que es idólatra, significativamente Pablo dice que el avaro es un idólatra. O sea, la idolatría ocurre en maneras más sutiles y más poderosas que inclinarse a una estatua, ¿no? Nadie os engañe, que dice, con palabras vanas para excusar o minimizar el juicio debido a la práctica de estos pecados. Es cierto que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y Pablo asume que los cristianos no tendrán sus vidas marcadas por hábitos de fornicación, de inmundicia o avaricia, pero ni siquiera debiéramos de ocasionalmente ser partícipes con ellos. Entonces ya vamos al versículo del 8 al 12, cuando dice, ya ahí hablamos de pasar de la oscuridad a la luz. Ahí dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, cuando habla de porque en otro tiempo erais tinieblas, ya que Pablo condenó a aquellos que practicaban la fornicación, inmundicia o avaricia, al ser hijos, ¿no es cierto?, de desobediencia, según Efesios 5:6, también reconoció que estas eran las mismas tinieblas de las cuales los cristianos emergieron. O sea, todos salieron de ahí, o la gran mayoría, pero ahora, al ser iluminados, tocados por el Señor, transformados, debemos andar como hijos de luz. Entonces el tema se vuelve a repetir: ustedes son hijos de luz, así que vivan como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. Pablo no dice únicamente que nosotros estábamos en las tinieblas. Dice que nosotros erais tinieblas. Ahora no solamente estamos en la luz, sois la luz en el Señor. Así que, hermanos, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Ya? Entonces, en contraste, hermano, con el andar en tinieblas e ira, está el fruto del Espíritu, descrito con muchos detalles en Gálatas capítulo 5, ¿te recuerdas? Verso 22 al 23. Entonces, la bondad,
la justicia, la verdad. Eso es lo que debe marcar a un creyente, debido a que tenemos el Espíritu Santo, hermanos, morando en nuestra vida. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, en lugar de asociarse con la impiedad, nosotros exponemos las obras infructuosas de las tinieblas. Sin embargo, no hacemos esto solamente con el propósito de hablar de ellos, lo cual es vergonzoso, sino por el propósito de educarnos para evitarlos. Entonces, los cristianos deben de guardarse de los intereses lascívicos en las obras de las tinieblas, aún en tiempo de testimonio, ¿no es cierto?, o investigación. Pablo tiene cuidado de decir que debemos de evitar las obras infructuosas de las tinieblas, no de las personas que están en tinieblas. ¿Me entienden? No se trata de alejarnos de la gente, de las personas, pero sí de las obras que las personas practican. ¿Ok? Entonces, cuando ya vamos al versículo 13 al 14, hablamos de esto de caminando ya en la luz, el hecho de la presencia de la luz. Dice, más todas las cosas, del 13 al 14, capítulo 5, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, hermanos, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, aún las cosas hechas en secreto serán expuestas, serán manifiestas por la luz del juicio de Dios. Y esta es una razón, hermanos, para evitar y el exponer las infructuosas obras de las tinieblas, ¿ok?, que están descritas ahí en Efesios capítulo 5, versos 8 al 12. Y aquí estas obras infructuosas están destinadas para ser expuestas. Y su día terminará, hermanos. Tiene sentido para los cristianos el evitar tales obras infructuosas, ¿no? Entonces aquí hay una frase, hermano, y una palabra que es muy conocida por nosotros. Despiértate, dice, tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, nuestra participación en la luz se muestra por nuestra resurrección en Jesús. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces Pablo citó aquello de lo cual era probablemente un coro de adoración, ¿cierto?, de la iglesia primitiva, para ilustrar esta verdad. Entonces recuerde que esta exhortación de despiértate, obviamente era para los cristianos con fuerza. O sea, un cristiano puede estar dormido sin saberlo, y quizás tú no lo sabes. Entonces, tan pronto como te des cuenta de que estás dormido, es evidencia, hermanos, de que ahora estás despierto, ¿no? Entonces, este aletargamiento en el cristiano es excesivamente peligroso también, porque él puede hacer mucho mientras está dormido, el cual hará ver como si él estuviera despierto. Es muy peligroso esto y necesitamos estar atentos a esto. Podemos hablar cuando estamos dormidos, podemos escuchar cuando estamos dormidos, podemos caminar cuando estamos dormidos, o podemos cantar, podemos pensar cuando estamos dormidos. Entonces, el hombre que está dormido no le importa lo que le pasa a sus vecinos. Entonces, ¿cómo puede cuando está dormido? A algunos cristianos no les importa si se salvan o se pierden las almas cuando estamos dormidos. No, entonces, hermano, es suficiente para ellos si están cómodos, ¿no? Si pueden atender a un lugar respetable de adoración e ir con otros al cielo. Son indiferentes en todo lo demás. Eso es una persona que está dormida. Entonces, la verdad, hermanos, que ya en los versículos 15 al 17 dice, el andar en la luz significa el andar en sabiduría. Entonces, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, apreciando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, mirad pues con diligencia como andéis, ya que esta luz nos fue dada, hermanos, debemos de andar con diligencia, ¿cierto? Con cuidado, sabiamente, no como necios. Entonces, de hecho, Adam Clarke pensó que la frase no como necios estaba conectada, hermanos, con las prácticas de devoción del antiguo dios Baco, digamos.
adoración con borracheras y fiestas. O sea, no se conviertan en locos. Aquí está la alusión más evidente de las orgías de Baco, en la cual sus seguidores actuaban como locos, corriendo, moviendo sus cabezas de hombro a hombro, ¿cierto? Aparentando estar salvaje en cualquier sentido. Entonces, dice, aprovechando bien el tiempo. Hay dos antiguas palabras originales utilizadas para tiempo, ¿eh? Una tiene la idea de día tras día, hora tras hora. Entonces, la otra tiene la idea de una porción definida de tiempo. Entonces, un tiempo en donde algo debe de ocurrir, ¿ya? Es diferente entre tiempo y el tiempo. Aquí la idea es de el tiempo. Es una temporada definida de oportunidad para el cristiano, el cual debe de redimir, ¿cierto? Entonces, esta misma palabra se traduce a oportuno en Gálatas 6:10. Pablo no nos está diciendo que obtengamos lo mejor de cada momento, ¿ya? Aunque eso es un buen consejo. Él nos dice que capturemos la oportunidad para la gloria de Jesús. No es hacer más con el tiempo, sino hacer los más del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la idea detrás del aprovechamiento, de aprovechando bien el tiempo, es que debes de comprar las oportunidades como un sutil hombre de negocios. Obtienes lo mejor de cada oportunidad para Cristo Jesús, cuando estás aprovechando bien el tiempo, ¿no? Así, ¿por qué? Porque los días son malos. Y esta es la otra razón por la cual es tan importante el andar sabiamente. Jesús habló de un tiempo cuando muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Seguramente, hermanos, estamos en esos tiempos porque los días son malos. Los días son complicados, son muy malos. Cada día la delincuencia va creciendo, va avanzando, y el mundo, ¿no es cierto?, del mal se está apoderando de las calles, y etcétera. O sea, es muy complicado lo que está pasando hoy día, ¿eh? Muy, muy complicado. Entonces, dice entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto es lo que es la verdadera sabiduría. Entendidos. O sea, es el contraste de ser insensatos. O sea, nuestro principal entendimiento de la voluntad del Señor viene ¿de dónde? Viene de un buen conocimiento de su palabra. Por eso que es importante escudriñar la palabra. Por eso que es importante que usted escuche o comparta estas enseñanzas, porque estamos netamente tratando de ver qué es lo que quería decir el autor en cada uno de los capítulos y de los libros que estamos observando. El versículo 18, hermanos, dice andar en la luz, ¿cierto? Significa el ser llenos constantemente con el Espíritu Santo. Ahí dice el versículo 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Te acuerdas? Este es un versículo muy conocido. Aquí hablamos de no embriaguéis con vino. Es un contraste, hermanos, con la conducta del mundo. Cuando lo compara con cuando alguien se embriagaba con vino, en vez de eso debemos ser llenos del Espíritu. Y la gramática de Pablo dice claramente, sé constantemente lleno con el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ser lleno del Espíritu. El ser lleno del Espíritu Santo no es un evento único del cual vivimos el resto de nuestros días. El ser lleno constantemente, hermanos, pidiendo el ser lleno y recibiéndolo por fe. Entonces hay una maravillosa y significativa primera experiencia, ¿cierto?, al ser lleno con el Espíritu Santo, y muy a menudo enseñado, ¿cierto?, como el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo hemos enseñado muchas veces, y esta es una experiencia válida e importante para cada creyente, ¿sí? ¿Ya? Pero mucha de la debilidad y la derrota y el aletargamiento de nuestras vidas espirituales puede ser atribuido al hecho de que no estamos siendo constantemente, ¿entiendes?, constantemente, día a día, llenos con el Espíritu Santo. Entonces, cuando la antigua gramática griega para ser llenos también indica otras dos cosas importantes. Primero, el verbo es pasivo.
Así que esta no es una experiencia manufacturada. Y segundo, es imperativo, es una orden. Así que esta no es una experiencia opcional. Sed llenos. O sea, es una orden directa de parte del Señor. Entonces, no os embriaguéis con vino. Aquí el contraste carnal de ser llenos con el Espíritu Santo, como dije, es el estar embriagado, ¿cierto? Entonces la Biblia condena la embriaguez sin reservas. Entonces, cuando dice en lo cual hay disolución, Pablo dice que la embriaguez es disolución. ¿Te fijas? Disolución. Esto significa que la borrachera es una pérdida, hermanos. Es una pérdida de recursos los cuales deben de ser sometidos a Jesús. De hecho, John Trapp, hermanos, un escritor, describe de embriagarse como los tres fuera, digamos. Y esto es, cerveza sale de la olla, dinero sale de la bolsa, ingenio sale de la cabeza. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Eso sale en Proverbios 21. ¿Cierto? Entonces, mire, hay otro proverbio aquí en 23, Proverbio 23, del 29 al 33, dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Eso dice Proverbios 23, 29 en adelante. Entonces no debemos de pensar que únicamente el estado de caer de borracho califica como pecado. El tener un daño en cualquier manera por la bebida es pecado. Entonces también el beber con la intención de salir dañado, ¿no? Entonces el peligro de la embriaguez no solamente está en sí mismo, sino en lo que puede inducir. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el alcohol es responsable por casi 100.000 muertes, hermanos. 25.000 por conductores ebrios, 6 millones de heridas no fatales y más de 100.000 millones de pérdidas económicas, tal como desempleo o pérdida de productividad. Se dice, antes bien ser lleno del Espíritu. O sea, Pablo contrasta el efecto del Espíritu Santo con el estado de la ebriedad, y el alcohol es un depresivo, ya suelta a las personas porque oprime su autocontrol, su sabiduría, su balance, su juicio. Entonces el Espíritu Santo tiene el efecto opuesto. Él es un estimulante, hermanos. Él mueve cada aspecto de nuestro ser para una mejor y más perfecta actuación. ¿Te fijas cómo la llenura del Espíritu Santo es todo lo contrario a lo que hace la llenura de vino, digamos, o de la embriaguez? Entonces aquí encontramos implantado las grandes leyes del dominio propio, y viene justo antes de la especial dirección, el cual el apóstol da para la santidad del hogar cristiano. Pero entonces, mientras tanto, es algo sobrenatural, es un estado del hombre que no puede obtenerse completamente por entrenamiento, por el razonamiento o por el deseo y la voluntad humana. No es nada menos que Dios en control y orden de la vida entera del hombre, fluyendo en todas partes hacia en este caso, para que Él pueda fluir enteramente y libremente, pueda tener sus efectos a su alrededor. Entonces, hermanos, cuando ya hablamos de la vida llena del Espíritu, está marcada por adoración y gratitud. En los versículos 19 al 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí cuando estamos llenos con el Espíritu Santo, vamos a tener ese deseo de adorar a Dios y animar a otros en su adoración a Dios. Entonces la conexión con el ser lleno, con el Espíritu y la alabanza es significante.
Aquellos que están llenos con el Espíritu alabarán de una manera muy natural, y la alabanza es una forma, hermano, de hacer ver que estamos llenos del Espíritu. Cuando habla de salmos, himnos y cánticos espirituales, esta variedad sugiere que Dios se deleita en la adoración creativa, la adoración espontánea. Entonces, un lugar más importante para nosotros de tener una melodía para el Señor es en nuestro corazón. Entonces, muchos hermanos que no pueden cantar bien tienen las más hermosas melodías en sus corazones. Entonces, el énfasis está más en la variedad que en categorías estrictas. Apenas podemos decir cuál es la diferencia exacta entre estas tres expresiones. Entonces, dando siempre gracias por todo al Señor. Aquel que está lleno con el Espíritu también estará lleno de acciones de gracia. ¿Te fijas que es importante ser agradecidos? Un corazón que siempre hace reclamos no va de la mano con el Espíritu Santo. Ojo con eso, ¿no? Entonces Pablo recomienda el mismo patrón para nuestras acciones de gracias, de la manera que él practicó en la oración en Efesios capítulo 3, verso 14, cuando dice, dando gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada hora, sí, cada momento, ha traído favor sobre sus alas. Entonces mira hacia abajo y da gracias, ya que somos salvos, hermanos, del infierno. Entonces, mira a la derecha y da gracias, pues tienes ricas bendiciones, ¿no es cierto? Y mira a la izquierda y da gracias, pues nos escudamos de males mortales. Mira hacia arriba y da gracias, pues el cielo te espera. O sea, por donde sea, donde tú mires, tienes la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Ya llegando al verso 21, que ahí nos vamos a quedar, la vida llena con el Espíritu está marcada por una sumisión mutua. Cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ya? Cuando estamos llenos del Espíritu, esto se mostrará por nuestra mutua sumisión el uno con el otro. Así que aquí se ven las características de cuando estamos llenos con el Espíritu Santo. Aquí hay sumisión. La sumisión será hecha en el temor de Dios, no en el temor del hombre. Cuando dice la palabra someteos, y la palabra someteos literalmente significa estar debajo de un rango. O sea, es una palabra militar. Habla de la forma de la cual un ejército está organizado por niveles de rangos. Tiene generales, coroneles, comandantes, capitanes, sargentos, cabos, etc. Hay niveles de rango y tienes la obligación de respetar a aquellos que tienen un rango mayor. ¿Ok? Así que sabemos que como persona, un cabo puede ser inteligente, más talentoso y una mejor persona que un general. Pero él está bajo el rango del general. Él no está sometido al general tanto por su persona, sino por lo que él está sometido al general por ser general. ¿Entiende la idea? Entonces, la idea de sumisión no tiene nada que ver con alguien que sea más inteligente, o que sea mejor, o que sea más talentoso. Tiene que ver con el orden designado por Dios. Entonces, cualquiera que ha servido, de hecho, en las Fuerzas Armadas, sabe que el rango tiene que ver con orden y autoridad, no con valor y habilidad. Entonces también vemos qué tan importante es el estar bajo un rango. En lo militar se tiene un nombre cuando ya no quieres estar bajo un rango. Se le llama motín. Entonces, de la manera que un ejército estaría en confusión si no hubiera niveles de autoridad, así la sociedad estaría en caos sin sumisión. Así que, hermanos, someteos unos a otros. Entonces, para entender lo que esto significa, podemos examinar primero lo que no significa. No significa que no hay idea de rango en el cuerpo de Cristo, ¿no? Podemos ver cómo alguien podría llevarse esa impresión. Dice que nos debemos de someter unos a otros. Así que tú debes de someterte a mí, yo debo de someterme a ti. Entonces nadie tiene ninguna otra obligación de someterse como todos los demás. Sabemos que esto es lo que Pablo no quiso decir, porque eso sería una clara contradicción de otras cosas que él escribió. Entonces Pablo le dice a los corintios, a los cristianos le dice a los corintios que estaban ahí, que se sometan a su autoridad y que hagan algo. Y puedes imaginarte a los corintios respondiendo. Está bien, Pablo dice, escribiste que debemos de someternos unos a otros, así que creemos que tú debes de someterte también a nosotros. Entonces, por ejemplo, en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos.
Si Pablo quiso decir que no hay rango o un orden de autoridad entre los creyentes, entonces este mandato de Hebreos 13:17 no tiene significado. Así que la idea de esta palabra militar es aplicada más fácilmente cuando un rango está sobre otro. Pero aquí Pablo no le está utilizando de esa manera. Se aplica fácilmente cuando le dices a un puñado de cabos, sométase a sus generales. Pero es un poco más difícil el agarrar el significado cuando le dices a un grupo de cabos, sométanse los unos a los otros. Entonces Pablo no está enfatizando la idea de un rango. En este caso Pablo no está enfatizando la idea de un rango, debido a que él se dirige a todos los cristianos. Pero hay algo más importante, mucho más importante aquí. Pablo quiere decir que debemos de tomar esta actitud militar, de estar bajo un rango y aplicarla a nuestros tratos diarios con los demás. Entonces cuando un hombre se une a los militares, lo primero que hacen es quitarle su individualidad. Ahora él es un miembro de una compañía o de un batallón, ya no es un individuo. Entonces cuando te unes al ejército, estás firmando esencialmente tu derecho de decidir lo que quieres hacer con tu vida y tu tiempo. Entonces un ejército está lleno de individuos, pero nunca pueden ser individualistas. Esto es lo primero que se le quita a un hombre cuando se une al ejército. Así que que ningún hombre sea tan tenaz en su propia voluntad u opinión en asuntos indiferentes como para perturbar la paz de la iglesia. Con tales asuntos, sométanse los unos a los otros y dejen que el amor gobierne. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? Que el Señor nos bendiga en esto, en estas palabras, ¿no? Que Dios sea con nosotros, ayudándonos en cada momento, hermanos. Así que gracias a Dios por esta palabra. Ya mañana continuaremos, por cierto, con la segunda parte de esto, capítulo 5. Esto de someterse los unos a los otros es muy interesante, poder estudiarlo, poder observarlo y poder, ¿no es cierto?, tener un tiempo especial con él. Señor, le agradecemos al Señor por esta palabra, ¿no? Hermanos, vuelvo enseguida. Que Dios les bendiga ricamente, grandemente, hermanos.